Like an angel half lonely in the sky. That's really good. Like an angel I can go everywhere now. It's amazing. Hola a todos y bienvenidos a Bajo las Olas, un podcast del Club de Buceo Oceánides. That's really good. Mi nombre es Ángel Luis Mula y en este primer programa podréis encontrar... It's a boring good. That's the Empezaremos contando el porqué de este podcast. Tendremos la primera parte de la charla sobre buceo técnico y sostenibilidad de la mano de Sergi Pérez, presidente de Ribemar y uno de los más reconocidos buzos técnicos del país. Esta charla, organizada por el Club Oceánides, fue grabada el 14 de diciembre de 2013 en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Tendremos un artículo de opinión sobre el pecio Bou Ferrer y el turismo arqueológico subacuático. Después escucharemos un relato llamado Treasure World de Fran García. Y terminaremos con la despedida y cierre. La idea de crear este podcast surge de las charlas que mantenemos en los viajes hasta los puntos de inmersión. Somos un club madrileño y por mucho que lo deseemos, aquí no hay mar. La parte positiva de todo esto es que toda salida se convierte en un viaje con tiempo para bucear, confraternizar, compartir experiencia y sobre todo debatir. Y eso mismo, esa parte tan común de la condición humana como es el opinar y discutir, es la idea motivacional de todo esto. Gracias a todas las personas del Club Oceánides y a la gente que conocemos en cada salida, vamos aprendiendo cada día un poquito más sobre el buceo. Y hemos pensado, ¿por qué no compartirlo y hacerlo extensivo a todo el mundo que lo quiera escuchar? Y es que queremos que el leitmotiv de cada programa sea un coloquio, una entrevista o un debate. Lo importante para nosotros son las personas. El podcast no tendrá una estructura fija, aunque sí tendremos secciones. Opinión, charlas, relatos, visto en la red, entrevistas y un apartado de definiciones cortas llamado microperlas serán algunas de ellas. No tendrá un equipo fijo. Queremos que participe y colabore todo aquel que quiera hacerlo. Tampoco queremos poner límites de tiempo. Las cosas duran lo que tiene que durar. Además, intentaremos amenizar el programa con algo de música para hacerlo menos pesado. Y lo único que nos hemos propuesto es tener una periodicidad mensual a fin de tener cierta presión para no dejarnos caer en la dejadez. Y ahora, olvidad todo lo que os he dicho sobre la estructura, pues en este programa nos saltaremos nuestras propias normas. Por las fechas en las que ha sido grabado, nos ha sido imposible juntarnos, así que esta vez tendremos un programa temático con el hilo conductor de los pecios. Así que nada, espero que os guste y os dejo con la primera parte de la charla que nos dio Sergi Pérez sobre buceo técnico y sostenibilidad. Microperlas. ¿A qué llamamos pecio? Según la Real Academia de la Lengua, y cito textualmente, pecio es un pedazo fragmento de la nave que ha naufragado, porción de lo que ella contiene y los derechos que el señor del puerto de mar exigía de las naves que naufragaban en sus marinas y costas. Pero un pecio es algo más que todo esto. La UNESCO nos dice que un pecio no solo es un cargamento, sino también los restos de un navío, de su tripulación, de sus pasajeros y de la vida de los mismos.
Por lo tanto, entendemos por pecio toda nave o artefacto fabricado por el hombre que sea hundido independientemente de las causas de su hundimiento o semihundimiento. Es un honor que haya venido por aquí. Es un poco, llevo buceando toda la vida. Es un poco el referente que tenemos nosotros a nivel de buceo técnico y todo este tema. Y que venga a contarnos toda la filosofía que hay detrás de lo que ellos mueven. Para nosotros nos enorgullece. Y cuando quieras ya nos cuentas. Bueno, yo debo agradeceros a ti, a Tomás, a David, el hecho de que me hayáis invitado. Somos poquitos, con lo cual vamos a hacerlo un poquito de mutuo conversación, porque quiero que participéis, ¿no? Me gustaría muchísimo que participarais y que me preguntarais y que estrujarais un poquito lo que puedo daros o lo que puedo estar aquí un rato. La idea era una cosa que debía a Oceánides, era una cosa que habíamos hablado muchas veces de hacer y que al final, pues mira, ha coincidido de que eran unas fechas, como dices tú, David, unas fechas malas, ¿no? Todo el mundo está de resaca, pero la idea un poco era aprovechar nuestra amistad para charlar un poquito de las opciones o cosas que podemos hacer. Entonces, entre las múltiples charlas que hacemos a nivel de la península, que vamos moviéndonos por ahí, he seleccionado dos pequeñas charlas, ¿no? Una es sobre buceo técnico en la región de Murcia, ¿no? Pues qué hacemos y por qué nos gusta hacerlo. Y la otra, que viene un poquito a colación, de que no hace falta hacer todo esto también para disfrutar de lo mismo, ¿no? Que es una de buceo sostenible, que es algo que empezamos a iniciar el año pasado en el DTS y que empezamos a promover desde otra perspectiva o para qué nos puede servir también en las técnicas de buceo técnico en el buceo recreativo normal y corriente. Bien, entonces dentro de lo que es el buceo técnico, sí, conectado, ya está. Pues desde mi punto de vista, siempre el buceo técnico para mí ha sido buceo recreativo. O sea, el buceo técnico no es buceo profesional, no es un buceo especial, es un buceo recreativo fuera del margen de seguridad al cual estamos acostumbrados. Entonces lo que hacemos simplemente es ganar la experiencia suficiente para poder continuar o para poder ejercitarnos en ese rango de inmersión. Bueno, voy a darle con esto que es más fácil. Bien. Bueno, aquí es un poquito de charla sobre mí, pero ya me conocéis, llevo bastantes años en el buceo profesional de la enseñanza y lo que he hecho a lo largo de mi carrerilla ha sido básicamente interesarme por ir un poquito más allá o por llegar a bucear en sitios donde los demás a lo mejor solo sueñan en ir, y yo pues me he preocupado en formarme, en gastarme un pastón en material, en gases y en todo para poder llegar y hacerlo. He participado en muchas actividades de exploración, no solamente en España, sino también fuera de España, y seguimos en activo buscando nuevas aventuras, nuevos retos que conseguir, ¿no? Retos no para hacer nada realmente importante, sino para la satisfacción personal de haber hecho algo diferente o simplemente alcanzar aquello donde habías pensado o soñado en ir, ¿no? Como pueden ser pecios hundidos y demás. Obviamente yo vengo de familia ya de buceadores, por tanto es mi padre, ¿no? Y llevo toda la vida metido en esto y al fin y al cabo quizás es por eso que estoy tan inmerso en el buceo técnico, ¿no? Porque recuerdo las aventuras que me contaban, ¿no? De lo que hacían ellos, de lo que encontraban ellos, que era un mar virgen, y que hoy todo eso ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues la manera de volver a encontrar esas sensaciones muchas veces es yendo un poquito más allá del buceo recreativo. Esta es mi primera fotografía debajo del agua, en el año 87, y bueno, pues yo también debo decir que vengo de una escuela diferente a la que actualmente estamos enseñando o explicando. O sea que mi bagaje profesional
viene de bucear sin chaleco, sin manómetro, dando feeding a los peces en las Islas Medas, una reserva marina que está prohibido, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo un poquito cosas raras. Lo que sí que desde el primer momento tengo muy claro y que me gustaría que todos tuviéramos al menos la coincidencia es del por qué buceamos, o por qué yo quiero bucear, o por qué buceo este estilo de inmersión. Y para mí está claro, es siempre la diversión. Yo hago esto por divertirme. Si no, el día que deje de ser divertido, dejará de apasionarme o de gustarme o de convertirse en el foco principal de mi vida. Actualmente hemos estado trabajando con el ARCUA y hemos estado trabajando sobre todo a nivel personal la exploración de todos los pecios y que tenemos al alcance. Como nosotros estamos en Murcia, pues obviamente lo que tenemos más a mano es lo que tenemos delante. Y lo que tenemos delante pues es todo esto, ¿no? Desde el vapor de la Zoía, que es el Angelo Parodi, el Parpusa, el Isla Castillo, Cabo del Agua, la zona de Bahía de Cartagena y la zona de Cabo de Palos. De hecho, hace 3 años sabéis que abrimos el centro de Cabo de Palos y mucha gente nos dice que lo abrimos simplemente para tener los barcos cerca. De hecho, uno de los motivos era el buceo técnico y poder hacer allí. Por supuesto, el negocio es una cosa, pero la motivación principal era poder tener una facilidad de poder ir a los barcos cuando quisiéramos y como quisiéramos. Algunos de los más famosos, obviamente, que algunos de vosotros ya lo conocéis, seguramente todos, es el Naranjito. El Naranjito lo pongo siempre en esta charla porque para mí es una inmersión que roza el buceo técnico, a pesar de que la gente lo considere una inmersión recreativa, donde disfrutar, donde pasárselo bien, y que no tiene mucha consideración como un barco arriesgado, pero el Naranjito tiene récords de evacuación a cámara hiperbárica, con lo cual para mí sí es una inmersión de buceo técnico, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque es un barco que tiene una cubierta en 27 metros y un fondo de 42 metros en la hélice, y aunque la gente lo considera a nivel recreativo, es un barco que ya puede exigir o puede requerir de buceo con mezclas diferentes al aire, por tanto ni 232 o Trimis 25-25, que es como nosotros lo buceamos. Este barco se llamaba Isla Gomera, o Ex-Nadir también, y este se hundió en el año 46 por temporal. Además es uno de los barcos que tiene una historia un poquito de estas fantasmagóricas, ¿no? En cuanto a que... De las que molan, ¿no? De las que molan. El barco se llama Naranjito porque precisamente iba cargado de naranjas y navegaba rumbo de Cartagena, se zarpaba de Cartagena rumbo a Barcelona para llevarle un cargamento de naranjas, y en ese barco pues la mujer del jefe de máquinas quería verlas a la familia y entonces se solicitó para ir a bordo y se embarcó. Y dice la leyenda que el hecho de que hubiera una mujer a bordo, fatal. Bien, fue la única que murió en el hundimiento del barco. Además, bueno, pues bueno, son leyendas, ¿no? Realmente fue que se zarpó con levante duro, levante fuerte, y sabéis que Cabo de Palos es una zona donde, si no la mar de levante, la mar de poniente, si no la madre que la parió, pero que siempre tiene unos condicionantes climatológicos bastante peculiares y pegó muy fuerte el temporal y se hundió. No se saben si por un corrimiento de carga, hay teorías sobre una colisión contra algo flotando, un tronco o lo que fuera. El caso es que el barco se dio la vuelta y es de muy buenas. Otro de los barcos también muy famosos de la zona es el Carbonero. A mí es mi barco preferido, o uno de mis barcos preferidos, pero este especialmente tiene un encanto, un atractivo único. Hay una cantidad de vida, de fauna impresionante. Es un barco que está lejos de la costa, por tanto es un barco que tardas en llegar bastante y que no es fácil de organizar porque la navegación es muy larga, pero este barco reposa en 42, 46 metros, con lo cual vuelve a estar un barco en el rango de recreativo técnico, bien, y que es uno de los pocos que sí tenemos constancia que fue hundido por un submarino alemán, ¿no? Este se llamaba Lilla en el momento del hundimiento, ex Tordisa, y por supuesto Carbonero porque transportaba carbón. Transportaba carbón durante la Primera Guerra Mundial, supuestamente para los aliados,
para Francia y fue al auxilio de otro barco que se llamaba Doris, que estaba siendo en ese momento asaltado por un submarino alemán para hundirlo. Y como era un barco artillado, de hecho en la popa, aquí, esa torreta de ahí es donde estaba el cañón, y el cañón reposa ahí dentro de la cubierta, estaba metido el cañón clavado dentro. Pues fue al auxilio a intentar hacer algo contra el submarino, y el submarino le cascó un torpedo justo en el medio, y ahora mismo este barco está hundido al lado del Doris, que es el Cobre, que están exactamente a media milla uno del otro, paralelos, hundidos los dos, uno boca abajo, el Cobre, que transportaba cobre, y este que transportaba carbón a un poquito menos de fondo y más accesible. Es un barco muy bonito, con unas penetraciones espectaculares, y a mí me tiene el corazón robado. Luego, otro barco que es muy reconocido y muy famoso en la zona es el SS Stanfield. El SS, bueno, mucha gente dice, ¿por qué le llaman SS? SS es Steamship, o barco de vapor. Todos los barcos eran SS, ¿no? Y luego empezaron a ser MV, Motorboat, ¿no? Motor Vessel, motor grande gasoil. Pero estos eran barcos de vapor de la Primera Guerra Mundial también, y este concretamente se hunde el 25 de junio del 16, y con el nombre de SS Nizza, aunque todo el mundo lo conoce por el Stanfield porque fue bautizado como Stanfield, y de hecho muchos de los platos que se sacaron del barco todavía siguen llevando, eran los barcos que cuando se botó el barco se dotó a la tripulación, y por tanto llevaban el nombre de ese Stanfield. Cuando lo vendieron y cambiaron de naviera, pues nadie se preocupó en cambiar los platos, simplemente siguen llevando el nombre de ese Stanfield, y por eso se conoció durante muchos años como tal, hasta que ya se descubre que es el Nizza. Este barco lo encontraréis en internet por todos lados, que fue torpedeado también por un submarino alemán. La realidad es otra. Sí es cierto que el comandante el capitán del barco, en su libro de a bordo, determina y dice que fue atacado por un submarino alemán y que resistieron heroicamente y lucharon durante horas contra el submarino, hasta que al final el submarino les torpedeó y tuvieron que evacuar el barco deprisa y corriendo, etcétera, etcétera. Y como está partido aquí, todo el mundo piensa que esto es la fractura del impacto del torpedo. Si habéis visto el barco anterior está partido en dos realmente y está totalmente desballestado. Si habían buceado en el Tigretón, ¿no? En el Tisledorm, en Egipto, sabe que el barco está abierto en canal y que la cubierta está doblada completamente, y eso de una bomba de aviación. Pues imaginaros un torpedo, ¿no? Que era un montón de kilos de TNT. En este caso, además, se da la casualidad de que cuando se desclasifican los archivos secretos norteamericanos, donde tienen todos los Kreuzstadt-Buch, los libros de a bordo de los comandantes alemanes, que están en Nueva York, pues determina que el 25 de junio de 1916, no hay ningún submarino en la zona patrullando, sino que el submarino más cercano estaba en Sicilia, con lo cual imposible que un submarino hubiese atacado al capitán, en contra de lo que había dicho a la tripulación, ¿no? Luego, buceando nosotros, pues a mí me extrañaba mucho que esta fractura de proa toda abierta y esta fractura fuera de una explosión. Y luego ya más adelante, buceando un día y consiguiendo meternos por un agujerito muy pequeñito de la sala de máquinas, llegamos a la parte de abajo y encontramos el telégrafo de máquinas, que es de porcelana y todavía se conserva, ¿no? Y pone la flecha atrás toda. O sea, atrás toda, está en atrás toda. O sea, que pegó una leche contra el bajo de fuera, y luego dio atrás toda, hasta que saliendo para atrás pues se desgajó la proa, se abrió y ya se hundió, ¿no? De hecho está a una milla exactamente y en el mismo rumbo del bajo de fuera, o bien que chocase contra otro barco de su convoy. La mayoría de estos buques durante la Primera Guerra Mundial navegaban de noche con las luces apagadas para evitar ser localizados por los submarinos, y iban en convoy con muchos otros barcos, con lo cual muchos de estos barcos lo que hacían era colisionar contra sus escoltas o contra otros barcos de su propio convoy, ¿no? Bueno, el caso es que
Si lo buscáis por internet veréis que por todos lados pone que está atacado y hundido por el U-65. De hecho, el U-65 es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 40 años más tarde, pero bueno. Bien. Esto es un vídeo que os pongo de estos 3 barcos, ¿no? Un pequeño vídeo que hice para que veamos un poquito imágenes de ellos debajo del agua. Este es el naranjito. La peculiaridad de los fondos de Cabo Palos, la cercanía a la reserva marina y las corrientes que hay allí, pues hace que estos barcos suelen ser muy ricos en vida, muchos peces, etc., ¿no? Esto es la sala de máquinas del naranjito, las 2 calderas de expansión. Tiene penetración bastante fácil, o sea, es fácil meterse por dentro del naranjito, que está todo muy... Todas las paredes están oxidadas y se han caído, entonces solo quedan los montantes, con lo cual son todos agujeros que puedes pasar perfectamente y no tiene mucho secreto. Eso de arriba es donde iba la rueda del timón, eso es la máquina del timón, que nadie la ve nunca, donde estaba arriba el puente, que era de madera y por supuesto desapareció. Antes hablabais de la GoPro, ¿no? Todo esto es GoPro, ¿eh? Aquí no hay nada de filmación profesional. Cabrón, pues suele ser así, ¿no? Tienes que ir apartando los peces para poder ver el barco. Tienes que ir apartando porque hay muchísima cantidad de boga y tal, ¿no? Este concretamente fue una inmersión muy guapa que hicimos en Rebreather ya, para estar mucho tiempo, aunque luego tuvimos que abortarla porque yo me rajé el traje con el barco, ¿no? Y me inundé entero, entonces tuvimos que salir, a los 35 minutos tuvimos que salir para arriba zumbando. Si quieres hacer misiones largas, tienes que ir cargado. Misión larga y profunda requiere de técnicas y equipo especial. Luego el uso de scooter te ayuda a moverte con todo ese material y además te ayuda a poder hacer todo el barco completamente, ¿no? Porque de lado a lado piensa que hay barcos bastante potentes, bastante largos, como el Stanfield, son 120 metros. Eso nadando son 20 minutos de fondo para ir de un lado al otro. Volver son otros 20, son 40 minutos de fondo, en cotas de 50 metros. Eso no se puede hacer fácilmente, ¿no? La proa completamente abierta. Obviamente, para mí es buceo técnico. O sea, el hecho de bajar a 40 metros, que es el límite del buceo recreativo, en teoría, requiere que bajes con unas medidas de seguridad para que sea divertido. Si vas con el culillo apretado, no es divertido. Entonces, bajar con una monobotella de 12 litros, como se ha hecho toda la vida, o un 15 litros, tocar por mí, por todos mis compañeros, y irte para estar solamente 3-5 minutos y evitar la descompresión, pues para mí no es divertido, porque para eso no me bajo, para estar 3 o 4 minutos disfrutando del barco realmente. Claro, te quedas a 15 metros y echas un buceo chulo y ya está, ¿no? Entonces, el hecho de bajar a esas profundidades y disfrutar del pecio implica estar
un tiempo mínimo, y un tiempo mínimo requiere mucha más cantidad de gas porque el consumo es muy alto y por tanto ya requiere meterte en bibotella, y si te metes en mucho tiempo, te metes en mucha descompresión, por tanto requiere que lleves gases descompresivos, que son las botellas que vas colgadas en el que habéis visto en el costado, y todo eso es parte del juego. Por tanto, para mí, bucear un naranjito bien buceado es buceo técnico. Si es un naranjito recreativo, implicará pues eso, un naranjito rápido de una inmersión de 10 minutos de fondo y para arriba. Y no sé, yo lo tengo fácil, pero vosotros meteros 1000 kilómetros para hacer 10 minutos de fondo, pues no sé, no le veo ninguna gracia yo personalmente, ¿no? Pero ya que vas, pues intentas divertirte al máximo. Yo, para mí, el naranjito profundo, un naranjito de meterte por la hélice, meterte por las máquinas, meterte 25 minutos de fondo, etcétera, pues es mucho más gratificante, ¿no? Pero eso requiere técnica, requiere material de buceo, requiere mucho peso, etcétera. Como habéis visto, pues el Stanfield se puede hacer de 10 minutos también, como hace mucha gente, o se puede hacer de 45 minutos de fondo y luego meterte una hora de descompresión. Pero 45 minutos de fondo da para ver el barco enterito, ¿no? Por tanto, el uso del rebreather, el uso de bibotellas, etcétera, es imprescindible. El naranjito, si bajas por la cubierta, necesitas 32. Si haces cubierta, haces una media de 30 metros de profundidad, por tanto 30, 33, 32, con esos 32 vas muy bien. Si te planteas bajar por debajo de cubierta, la gente suele utilizar nitros 28 o aire, pero para eso volvemos a estar en lo mismo, los tiempos de permanencia van a ser 5 minutos sin descompresión. 5 minutos sin descompresión, que hagas 10 ya son 5 de descompresión, con corrientes. Arriba, ¿no? Ya que te metes 15 minutos, lo suyo es llevar un 25-25, un 25% de helio en la mezcla. Sabes que el helio no es soluble, es una molécula no soluble, en contra del nitrógeno, que es muy soluble. Entonces, el hecho de tener un 25% en la mezcla tiene muchas ventajas, como que la densidad del gas que respiras es mucho mejor, por tanto no tienes problemas de hipercapnia, de intoxicación de CO2, porque te cuesta más respirar el aire. No tienes narcosis, porque el helio, al no ser soluble, no es narcótico, por tanto retrocedes el nivel narcótico como si pusieses con aire a 27 metros, aunque sea a 42. De manera que, como dicen muchos, ves el naranjito en alta definición y no ves trocitos de naranjito, ¿no? Que dices, creo que recuerdo manchas de lo que he buceado, ¿no? Que es la narcosis. Pero para mí lo más importante es que el bucear 25-25 en 40 metros es como si estuvieras buceando con nitros 32. Por lo tanto, te da, en lugar de 5 minutos sin descompresión que te daría el aire, te da 15 minutos sin descompresión. Y 10 minutos más a 40 metros es mucho tiempo, ¿no? Con lo cual disfrutas mucho más. Si haces 20 minutos de fondo, vas a pagar 5 minutos de deco, que es lo mismo que harías por 10 minutos de fondo con aire. Pero has estado el doble, ¿no? Con lo cual tienes tiempo para explayarte, para disfrutarlo. Bien, esos son los gases mínimos. Después, si bajas al carbonero o al Stanfield, ya pasamos a otro gas más rico, porque como es más profundo, necesitamos más helio. Entonces lleva un 21-35, que es el gas estándar. Y el 35% de helio, pues hace lo mismo, que estás en 45 o 50 metros, e igual de lúcido que si estuvieras con aire a 25 o 27 metros. ¿El helio no tiene ningún tipo de efecto perjudicial? Nada. Igual que el nitrógeno. Ninguno. Que tienes que saturarlo y desaturarlo, como el nitrógeno. O sea, es un gas inerte, entra, sale y ya está. La ventaja que tiene el helio es que como no es soluble, pues no tiene las desventajas que tiene el nitrógeno. O sea, el nitrógeno te da más descompresión, el helio te da menos, porque como no es soluble, entra y sale mucho más rápido y más fácil. Y por otro lado, como no es soluble, no produce narcosis. Que la narcosis es algo que todavía no sabemos muy bien qué es, ni cómo funciona, pero que al fin y al cabo sí que va directamente relacionado con el grado de solubilidad en los lípidos. Por tanto, el no tener ese nitrógeno pues, te permite estar mucho más lúcido. Y una cosa, el helio es un gas que está
Caro, por tanto caro, muy caro. Pero es escaso, ¿no? Sí. Tenemos mucho helio, pero en el núcleo del planeta, y ahí no podemos llegar. Y el poco helio que hay cerca de la superficie del planeta, como es tan liviano, se va al espacio exterior. Se va a la estratosfera, con lo cual aquí no hay helio. Entonces, el único helio que se consigue es el que hay en minas. Y como no es un gas que se utilice para casi nada, pues es muy escaso, porque no hay mucha minería al respecto. Los globos de la feria son importantes, sí. ¿Y entonces hacia dónde evoluciona eso? ¿Se está estudiando la posibilidad de utilizar algún otro tipo de gas? O... El helio se está acabando, porque hay muy poco. No se está estudiando buscar más y su aplicación pues es relativamente escasa, ¿no? El helio se trabajó mucho durante el periodo entre guerras de Primera y Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial, construyeron Zeppelins, y con los Zeppelins pudieron dar la vuelta al mundo, sin escalas. De manera que los americanos se dieron cuenta de que los alemanes con los Zeppelins podían llegar y bombardear América. De modo que, claro, los alemanes volaban con hidrógeno, y el hidrógeno es altamente inflamable, con lo cual era muy fácil derribar un Zeppelin, porque solamente tenían que ametrallarlo con balas incendiarias. Pero los americanos tuvieron el planteamiento de que podían atacarles, entonces los americanos empezaron a buscar una fuente alternativa al helio para construir Zeppelins. Y buscaron helio, o sea, el hidrógeno, y buscaron helio. Entonces fueron las grandes búsquedas de helio. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que ya no hacía falta el helio, porque ya había aviones. Tenían aviones que eran capaces de cruzar el Atlántico y eran aviones que tenían autonomía suficiente para poder hacer otro tipo de maniobras. Entonces los Zeppelins se quedaron desfasados y esa minería de helio pues, se quedó allí, muerta a risa. Y es donde se está extrayendo ahora mismo el helio, ¿no? Entonces en Estados Unidos el helio es mucho más barato, aquí hay que importarlo y con lo cual el helio es extremadamente caro. Bien. Por supuesto, hay otros pecios también por la zona que nos apasionan, como por ejemplo pues el María Dolores, etcétera, pero a mí el que voy a poneros aquí ahora y que me tiene también el corazón robado es el parpusa. El parpusa es un pecio que este es el dibujo de cómo está en el fondo. Es un pecio que para mí tiene un valor muy importante porque lo descubrimos Inma y yo, de casualidad. De hecho íbamos a hacer un entrenamiento en un bajo de las cartas. En las cartas náuticas aparecía como un bajo que subía desde 90 metros a 52 metros, una montaña. Y fuimos a bucear esa montaña, nos llevaron allí. Y cuando llegamos a 50 no hay nada, no hay montaña, llegamos a 60 no hay montaña, llegamos a 70 no hay montaña. Y digo, hostia, ¿dónde está aquí? Si había una montaña, ¿dónde ha desaparecido? Esto de que no encontrar un bajo enorme es complicado, ¿no? Y entonces, de repente vemos una punta, como si fuese de un mástil, ¿no? Y yo pensé que era un botalón de la nariz de un clipper o un barco de estos de vela, ¿no? Y cuando encontramos esta punta de aquí. Y entramos por aquí y había una gran masa de peces y al mover el foco, los peces se separaron y apareció el barco entero, ¿no? Detrás de los peces, y era el parpusa. Y es que resulta que este poste, este mástil de aquí, llega a 52 metros aquí arriba y aquí tenemos 96. De modo que el Instituto Oceanográfico, el Instituto Oceanográfico de la Marina, pues cuando hizo las cartas náuticas oficiales para España, pues interpretó que este eco, en los años 60, era un bajo, entonces lo puso en las cartas como un bajo, ¿no? Y aparte, luego tiene una historia paralela, porque dices, ¿este barco qué hace aquí, no? ¿De dónde es? ¿Por qué está aquí? Y es algo que empiezas a investigar, a buscar y demás. Entonces nos fuimos al Museo Arqueológico Subacuático Nacional, que está en Cartagena, el Arcua, y no tienen ni pajolera idea de qué barco es. Fuimos a Autoridad Portuaria, porque eso está frente a la bocana del puerto de Cartagena, un puerto importante, y no tienen ni pajolera idea de qué barco era. Y entonces empezamos a mirar y no existe ningún tipo de datos sobre este hundimiento de este barco. Y buscando por dentro, pues encontramos en la cocina pues que los platos, los vasos eran Duralex, con lo cual muy antiguo no era. Y entre esos platos conseguimos sacar uno que era de porcelana, con una serie de inscripciones, con un dibujito y demás,
y fabricado por Tepsco. Y todos buscamos en Tepsco ese plato y resulta que ese plato pertenece a la vajilla de dotación de oficiales de guerra de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se fabrican esos platos del año 42 al año 45 y se les entregan concretamente a un oficial de guerra, ¿no? Un capitán de Marina de Guerra de los Estados Unidos. Habían tres vajillas, ¿no? La de los suboficiales, oficiales y almirantes. Y entonces, pues cada uno iba con su huevera, con su platito, con su ensaladera, con su sopera, todo, ¿no? Que iban, y entonces estos hombres iban de lado a lado. Lo cual ya nos indica un plazo en la ventana de tiempo donde no podía haberse hundido el barco, que es anterior a 1942. No puede haberse hundido antes porque no existiría ese plato dentro de la cocina. Entonces este barco es un barco contemporáneo moderno. Algo bastante curioso también porque luego vemos que el barco tiene portillos, tiene las escotillas, los portillos no son de bronce, son de una amalgama metálica tipo aluminio, etcétera. O sea, construcción rápida. No tiene bronce por ningún lado. Es un barco barato, de construcción rápida, de los que se hicieron a mansalva para machacar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, como decían, ¿no? Patton, la Segunda Guerra Mundial la ganó General Motors, la ganó la maquinaria de producción en masa, ¿no? Entonces esto es un barco de esos. La incógnita es, ¿qué hace un barco americano de la Segunda Guerra Mundial hundido en aguas jurisdiccionales españolas de Franco? No cuadra. Éramos territorio neutral, pero neutral tirando para el eje, ¿no? Entonces, ¿qué hace un barco de carga que está vacío, con lo cual no iban adentro? Entonces, yo creo que durante la Segunda Guerra Mundial no se hundió y que era un barco que luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se vende a navieras. Pues, ¿qué hacemos con todos estos montón de barcos que tenemos? Pues a venderlos baratos a las navieras y recuperar el dinero invertido, ¿no? Que hay. Entonces, ese barco pues seguía con su vajilla a bordo y debió trabajar para empresas y se hundió. Pero ¿por qué se hunde frente a Cartagena en los años 50, pongamos, sí, años 50, antes de los 60, porque si no, no estarían las cartas, y que no tenga registro de nada, ¿no? Que nadie sepa por qué que hay un barco hundido y que se hundió en los años 50 delante de la bocana del puerto. Es curioso, es raro. ¿Bien? Entonces, bueno, pues estamos en eso, ¿no? Y eso es eso mola, eso buscas ahí, hostia, ¿por qué está? Vamos a buscar el nombre, pues no aparece el nombre por ningún lado. Vamos a buscar el timón de popa que suele tener el nombre allí. Pues no, son dos chapas de hierro atornilladas, con lo cual tampoco no es un motón de bronce con su nombre escrito, como se hacían los barcos. Entonces es complicado, ¿no? Además es un barco que se nota que tenía carbonera aquí, en el centro, pero la carbonera está vacía y había sido modificado para fuel oil. O sea que cuando se fabrica para carbón, barco a vapor, pero posteriormente se le pone un quemador de gasoil. O sea que el barco ya llevaba fuel oil. O sea que está modernizado. Es curioso, ¿no? Ahí sí ya, por ejemplo, es un barco que está en la cubierta, está en 75-80 metros, de manera que tienes que moverte con mezclas mucho más ricas en helio, ¿veis? Un 12% de oxígeno, un 60% de helio. Sería la mezcla idónea. O a veces ya cuando vas muy profundo ya vas con mezcla súper rica en helio, ¿no? Entonces ya eso requiere tiempos de descompresión también muy largos, porque independientemente de que tengas helio, es que estás en 80 metros. Entonces tienes que hacer mucha descompresión, pero son tiempos cortos en cubierta, descompresiones muy largas. Tiempos cortos si vas en abierto, ¿no? Al otro día llevamos a unos amigos míos, los llevamos a bucear aquí, y lo iban con rebreather y se metieron 45 minutos a esa profundidad, ¿no? Que luego estuvieron 2 horas y media de descompresión. Pero bueno, eso ya sarna con gusto, ¿no? No pica. Bien. Entonces, pues bueno, pues estamos ahora mismo trabajando mucho en estos barcos hundidos. De hecho, también estuvieron buceando el día siguiente en un barco que se llama El Desconocido, que encontramos navegando de barco, íbamos a bucear al Despina Michelinos, un barco de la Primera Guerra Mundial, hundido también por los submarinos alemanes, y yendo a navegar, de repente en la sonda, pip, 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 saltó algo del fondo. Dimos 3 vueltas, 3 pasadas, y vimos que era un resalte del fondo que es llano, es fango, ¿no? Un resalte alto. Y digo, esto es un barco hundido, ¿no?
Pues ahí está. Márcalo, márcalo, el desconocido. No tenemos mezcla para bajar esta profundidad, 114 metros. Digo, pues bueno, pues ya vendremos otro día. Y se ha ido varias veces, ¿no? Se ha usado muy pocas veces porque es una zona con fuertes corrientes, con lo cual hemos perdido varios fondeos, hemos tenido muchos problemas. Pero bueno, se han intentado como 8 veces la inmersión y se ha conseguido bucear 3, ¿no? De ver el barco realmente, ¿no? Y efectivamente es un barco de la Primera Guerra Mundial, por la estructura, por cómo está totalmente destrozado, está partido en 2, la proa está desballestada y la popa está más o menos entera. Y bueno, pues se nota que es un barco que debió parar un submarino. Dijeron, para, inspección de carga, ¿esto qué es? Ah, carga para los aliados, venga, evacúen el barco, cargas, explosivo y volado el barco. Porque los submarinos, recordemos que en esa primera época no torpedeaban a los barcos, pues solo tenían 4 torpedos. O sea que si los gastaban, tenían que cruzar todo el Mediterráneo y entrar por el Adriático hasta el Imperio Austrohúngaro, o sea, Croacia actual, sorteando los destructores ingleses, Malta, minas y demás. Con lo cual no tiraban los torpedos como tal, sino que los paraban, inspección de carga, y metían explosivos y lo volaban el barco, ¿no? Entonces se nota que es uno de ese tipo de barcos. ¿Cuál? Pues esa es otra vez la historia, ¿no? Hay que bajar a 112, 115 metros para investigarlo, ¿no? Y este es el vídeo del Parpusa, ¿no? Que es un barco que a mí, ya digo, me tiene loco. Pero no es tan fácil de hacer, estás muy lejos de la costa y mucha profundidad. Pues ahí, por ejemplo, Inma, esa es Inma con 2x18 y después 3 botellas de Deco, ¿no? Mira la luz, cómo va cambiando. Ahí los focos son importantísimos, sobre todo para comunicarnos, ¿no? Pues a ver dónde está mi compañero. El agua está cristalina, ¿eh? Mira la cubierta. Esta es la proa del barco, la punta de la proa del barco. Había unos 50 metros de visibilidad. Oscuro, pero 50 metros de visibilidad. De hecho, esta es una proa del barco y veíamos el puente perfectamente, que está a la mitad del barco. Y el barco son 90 y tantos metros. Y mira cómo está lejos, yo estoy en la proa. Y si veis ahí a la derecha, se veía perfectamente el puente. ¿Veis el mástil ahí? ¿Y el puente? La imagen no es muy estable porque la cámara está encima de la nariz del scooter, que entonces el scooter se mueve. Claro, ahí tienes un fondo de muy poco tiempo, entonces llegas al puente, miras, echas un vistazo y para arriba. Se acabó. La Deco, por suerte, es en alta mar, con lo cual a veces te encuentras con sorpresas. Atunes bonitos cazando. Inmersiones un poquito fuera de lo común. Bien. Obviamente, pues también es cierto que no solamente buceamos en pecios. Esto es una cosa que nos gusta, pero el problema de los pecios es que no siempre puedes bucear en ellos. Mala mar, corrientes, ya digo, muchas veces pegas inmersiones que valen un dineral
porque son lejos, son profundas, con muchos gases, con mucho dinero, y bajas y no ves nada, o está oscuro completamente, no ves absolutamente un palmo, no encuentras, o bajas y no encuentras el barco está ahí a lo mejor a 20 metros, pero es que 20 metros a 90, a 100 metros de profundidad es una distancia enorme, ¿no? Porque tienes que aletear, tienes que andar, y la última que fuimos al desconocido caímos y veías trocitos de carbón por el suelo, de entre el fango, trocitos negros de carbón, como gravilla, y dices, esto es parte de la carga del barco. Estoy cerca, pero no lo veo. Tienes 5 o 6 metros de visibilidad, ¿no? Entonces das vueltas por ahí por el medio del barro, buscando el barco, 115 metros, van pasando los minutos, llegas 15 minutos y dices, vámonos de aquí, que aquí no hemos visto nada, y te has pegado una inmersión enorme para ver barro. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? No todo es chatarra. Cuando las cosas se ponen un poquito feas o no puedes bucear en barcos porque no tienes la disponibilidad, entonces pues tienes el buceo en cuevas, que también lo tenemos al lado de casa, y entonces es algo que nos apasiona. De hecho, las técnicas de buceo técnico que utilizamos para el buceo en pecios, como habéis visto, la postura, el aleteo, la gestión de botellas, etcétera, todo eso lo aprendimos y lo sacamos del buceo en cuevas. Buceo en cuevas, al fin y al cabo, no deja de ser la Fórmula 1 del buceo. Y por tanto, como Fórmula 1 del buceo, ahí se desarrollan todos los sistemas y entonces se exportan a otros tipos de buceo, ¿no? Entorno. Y por suerte, pues Cabo de Palos, La Zoilla, están muy cerquita, y tenemos los pecios y a 45 minutos de distancia tenemos las cuevas. Con lo cual, cuando una cosa, vamos a hacer la otra. Y es donde nosotros, o al menos yo, me fui introduciendo en el buceo técnico. Donde yo accedí al buceo técnico fue en esta cueva, Cueva del Agua, ¿no? Cueva del Agua es una de las cuevas más técnicas y más complejas que hay ahora mismo en España, ¿no? Porque es una cueva muy laberíntica, con una gran belleza, con una excelente visibilidad de ida, una posible nula visibilidad de vuelta, ¿no? y que tiene un carácter y una fama pues un poquito mala, ¿no? Hay cuevas muy bonitas, está también Pozo Azul, que es ahora mismo la cueva más larga de Europa, etcétera, que técnicamente pues son muy complejas porque son muy largas, de mucha distancia, de mucho tiempo dentro de la cueva, agua fría y descompresión. Pero esta cueva, que es muy pequeñita en comparación, porque solo tiene 1 kilómetro de largo, ahora mismo, explorado, mientras que Pozo Azul ya va por los casi 10 kilómetros, esta, sin embargo, tiene mucha complejidad de galerías, de agujeros, de complicación, ¿no? Como podéis ver, no sé si se ve muy bien ahí, pues todo esto son posibilidades, ¿no? Posibilidades de agujeros para arriba, laberintos, galerías, túneles. Entonces es una navegación compleja. Pero sin embargo, para mí una de las mejores cuevas que hay aquí y quizás el único cenote de Europa. De hecho, el acceso sí es un cenote, es una dolina, ¿no? Como todos los cenotes, es un caos, un derrumbamiento en la entrada, en parte de la cueva. De repente el techo cede y ahí tenemos la opción de poder acceder a ella, ¿no? Al río subterráneo. Con pecios, una moto, una mobilette. Una visibilidad muy buena. Y bueno, aquí se obliga obviamente al seguimiento de la línea. ¿Veis? En toda la cueva siempre hay una línea que vamos marcando con señaladores para poder encontrar. Son las miguitas de pulgarcito, ¿no? Para poder encontrar luego el camino de retorno a la salida. Vas dejando tus miguitas. El riesgo de esta cueva es, obviamente, todo el fondo es sedimento, que se ha ido depositando durante millones de años ahí en el fondo. Pero es que esta cueva, además, como es agua termal, es muy ácida, todo el techo, las paredes, ¿veis cómo va cayendo trocitos de techo con las burbujas? Cuando impactan contra el techo, desprenden el barro, el techo, porque tú parece que es piedra, pero cuando la tocas, y no es piedra, es piedra corroída, por lo tanto es barro, ya. Se ha convertido, la piedra se la ha comido el agua y se ha convertido en barro. Cuando toca se derrumba, ¿no? De hecho hay una imagen por ahí. Luego están las haloclinas, cambio de temperatura, ves que la luz se refracta ahí. ¿Pero veis? Mira ahí.
se pone feo, se pone muy feo. Es puro colacao, bucear en chocolate. Pero todo dependerá de ti. O sea, ahí lo bueno que tienes es que en la cueva no te va a hacer nada. Todo depende de tu técnica. Si tú aleteas contra el fondo, pues sabes que vas a encontrarte a la vuelta un muro de colacao en el cual vas a tener que volver completamente a ciegas, que no te ves ni los instrumentos, ni el manómetro, ni ves nada. Te ves los dedos cuando tocan el cristal de la máscara. ¿Bien? Entonces tú tienes que tener entrenamiento suficiente para hacer ese tipo de inmersión. El buceo en cuevas es uno de los lugares más agresivos, o deportes más agresivos al buceo, al ser humano, ¿no? O sea, está el salto base y el buceo en cuevas, ¿no? Y después está el buceo, que el buceo está mucho más abajo, en la siniestralidad, ¿no? Y está por debajo del fútbol. Es más seguro bucear que jugar a fútbol, ¿no? En cuanto a el fútbol te rompen las piernas cada 2 por 3, mientras que el buceo pues, es mucho más complicado hacer daño. Pero el buceo en cuevas, sin embargo, se coloca arriba del todo porque el entorno es un entorno muy agresivo, es un entorno, bueno, básicamente, la piedra es opaca, por tanto deja pasar la luz del sol, y está llena de agua y el agua no es respirable. Entonces, o sales tú, o entran los geas a por ti. No tiene otra opción. Entonces, por eso es tan complicado. Pero, sin embargo, a nosotros nos gusta. Luego, en la ciudad hay otra cueva que es completamente diferente, que es la CT12, que es una cueva de intrusión marina, o sea, de agua marina, creada en seco, como todas las cuevas hace millones de años, pero que actualmente está sumergida porque los niveles del Mediterráneo subieron y la inundaron, ¿no? Y tenemos una cueva con unos contrastes de luz preciosos y en donde puedes practicar otra técnica diferente que es el side mount, porque se puede hacer toda en back mount, o sea, en botella en la espalda, pero hay algunos sitios, unos agujeritos que son mucho más divertidos en side mount y que solo se pueden pasar en side mount porque no cabes con la botella en la espalda, ¿no? De pequeños que son. Ahí todavía puedes pasar con la botella en la espalda, aunque ya veis que ya empiezas a culebrear por dentro los agujeros, ¿no? Y además como meter una botita por delante y es súper divertida. Es divertida. Si tienes la cabeza bien amueblada y sabes que está todo controlado y bajo un estándar de seguridad, ¿no? Paredes así, ya tendrá la duda si la tienes tan bien amueblada. Hay 2 partes en esta, igual que la cueva del agua, hay 2 partes. La entrada, que es la gruta, la parte recreativa, donde podemos hacer inmersiones con gente en modo recreativo, y la parte profunda de la cueva, donde solamente buceadores certificados de cuevas, o sea, gente que sepa lo que está haciendo realmente, ¿no? O sea, ambas pueden hacerse de las 2 maneras. Cueva del agua también, ¿eh? Cueva del agua la gente la está viendo mucho y es una inmersión heavy metal. ¿En recreativo? En recreativo. Siempre sin salirte de más de 30 metros de la entrada. Pero como son un montón de recorridos, pues hacerla una inmersión muy chula, sin moverte de la entrada y con acceso en 2 minutos estás fuera. En caso de un problema. En esta igual, ¿eh? Hay una parte que se puede hacer súper divertida, con tu monobotella y tal, pero controlado. O sea, que no te llame el agujero negro ese, no te diga, ven para acá. Porque como te metes aquí, entonces ya estás en un problema, ¿no? Aquí en el buceo todo es así, ¿no? Si todo va bien, todo va bien. Y cuando algo se tuerce es cuando tienes el problema. Y si algo se tuerce en según qué profundidad, a 10 metros, 12 metros, cerca de la superficie, pues no pasa nada. Pero si te tuerce ahí dentro, la cosa cambia. Imagínate que vas a salir por el agujero y te encuentras con este bicho ahí, ¿no? ¿Lo veis? Y dices, pues por ahí tengo que salir. Y se ve grande, ¿no? Se ve grande, pues mira lo grande que es. Y es Inma, que es pequeñita. Y va, porque es así. El agujero. Claro, estás en un agujero y dices, para adelante o para adelante, aquí no hay más. Para atrás no puedo. No puedo girar, estoy atrancado. Pero luego ves los contrastes de luz que tiene la zona de recreo, es suficientemente amplia para que vayan 3 buceadores a la vez. Que es un túnel donde entraría un tráiler.
pero tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo, es como los cenotes, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Nosotros nos vamos ahora, estamos aquí porque nos vamos esta semana a México, y Barajas no está aquí al lado, o sea, no está en Murcia, ¿no? Y nos vamos a cenotes, a cenotear un rato y a pasarlo bien, porque es lo que nos gusta, ¿no? De todos modos, obviamente esto con cuevas es peligroso y requiere de entrenamiento específico. Esto es el mensaje que tenemos que sacar de esto. Lo que la gente muchas veces hace es pasarse de vueltas, meterse en entornos donde sobrepasan sus habilidades personales. Se trata, al fin y al cabo, de dónde te sientes seguro. ¿De acuerdo? Vosotros sois unos hachas en la M30. Yo en la M30 no me siento seguro. ¿Vale? Vosotros vais ahí con el dedo así y decís, a la derecha, clic, 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 clic. A la izquierda, clic, clic, clic. Va metiendo el intermitente a la vez, ¿no? Yo voy acojonado. Entonces, ¿dónde te sientes confortable? Y para eso necesitas experiencia, necesitas formación, necesitas entrenamiento. Y para bucear en cuevas, para bucear en pecios, necesitas eso. Yo he empezado hablando del naranjito. El naranjito es un pecio que se hace muchísimo en recreativo, pero es un pecio que tiene récords de accidentes. Precisamente porque como se hace mucho en recreativo, y el recreativo es muy relativo, estás justo en el límite de lo que deja de ser recreativo. Y la gente lo tiene como recreativo, pero realmente estás empieza una inmersión que empieza en 30 y termina en 30. Y todo el rato vas a estar de 30 hacia abajo. Entonces es complicada de gestionar, ¿no? Y si no la gestionas correctamente y la haces bien... Yo cruzo los dedos, toco madera y vamos al naranjito. Y habrá gente que... Pides experiencia, o sea, yo al naranjito no me voy con un open water a bucear. Pido experiencia. En mi centro, al menos, decidimos pedir experiencia. Pero es que pedimos experiencia hasta para ir al Bajo de Piles, en Cabo de Palos. No pedimos experiencia para ir a la Azadilla, pero sí en Cabo de Palos, porque Cabo de Palos tiene unos condicionantes ambientales muy especiales. Recordemos que cuando hagamos un curso de buceo, el Open Water te está diciendo que tienes titulación para bucear en el entorno en el que tú aprendiste, que es la letra pequeña del carné. Por tanto, si hiciste un curso de buceo desde playa, pues estás entrenado para bucear desde playa, no para otra cosa. Bien, aunque luego pues buceamos en cualquier otros condicionantes. Y bucear en naranjito, pues yo pido una experiencia basada en cuántas inmersiones tienes, cuándo fue la última vez que buceaste, etcétera, ¿no? Entonces, si viene gente que se ha avanzado y que además tiene más de 30, 40 inmersiones, bueno, pues estamos en el rango donde podemos empezar a plantearnos ir al naranjito. ¿De acuerdo? Pero eso no quita que tengamos un problema, porque obviamente esa gente aprendió esas técnicas o aprendió esa experiencia, construyó esa experiencia en un entorno a lo mejor mucho más controlado que no en alta mar con una corriente de medio nudo y con oleaje en superficie. Y su inmersión profunda fue en una multinivel, donde bajaba por la roca, llegaba a fondo y subía por la roca. Y de repente se planta el naranjito y se encuentra un cabo que se pierde en el azul, allá abajo. Y le da vértigo. Y dices, uy, 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 uy. Entonces son condicionantes muy, muy dispares. Entonces, bueno, pues intentamos organizarlo de esta manera. Intentamos conocer el plan de cada uno de los buceadores. Oye, ¿quién va con quién? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Quiero saber tu plan. Intentar aconsejarte sobre tu plan. Si te quieres dejar aconsejar por la experiencia de los que estamos allí ya hace muchos, muchos, muchos años, bien. Si no, pues vale, pues ya somos mayores todos, ¿no? Yo no voy a decir a nadie cómo debe de bucear y qué debe de hacer, pero sí advertir de los riesgos que conlleva hacer ese tipo de inmersiones y ya está. ¿Dónde vamos con gente con titulación recreativa? Pues vamos a Naranjito, vamos al Carbonero. ¿Llámame al Stanfield con titulación recreativa? No. Porque el buceo recreativo termina en 40 metros y el Stanfield empieza en 42. En lo que menos, que es arriba del todo de la cubierta de la proa. ¿No? Porque la cubierta en popa ya está en 48 y la hélice está en 60. Entonces,
ya no me arriesgo a hacer ese tipo de inmersiones de buceo recreativo. Es que no sé quién me saca, pues vete con no sé quién y que te saque, porque al fin y al cabo se trata de cuánto riesgo quieres asumir. Pero no yo como centro de buceo, sino tú como buceador. No, yo como buceador llego al centro de buceo, bueno, venga, quiero ir a bucear. Vale, ¿qué tienes? Pues mira, hay un hueco en el Naranjito. No sabes, si me llevas a mí no sabes a quién llevas. Hay hueco en el Naranjito, pero ¿tú quién eres y qué experiencia tienes? Por experiencia propia, la Semana Santa pasada, y para ir con vosotros, estaba por aquí cortado de palos, y todavía no tenía avanzado, me quité la primera Naranjito y que no iba. Es decir, experiencia propia. Yo prefiero que no. Que yo quiero ir... Vale, tío, si es que el accidente lo vas a tener tú. Pues a mí me parece bien. Pero yo te recomiendo que no. Oye, cabrón, no te sabes. No, perdona, que yo prefiero que si el centro prefiere perder el dinero por seguridad, me da buen rollo. Que el centro que prefiere ganar el dinero y pase lo que pase. A mí me da mejor sensación que diga, prefiere perder el dinero y tener la seguridad. Yo prefiero ir con gente que hace eso. A ver, es una cuestión de honestidad. El que yo te recomiende hacer una cosa en función a mi experiencia. Mi experiencia son pues 9.000 inmersiones, casi 20 años en Murcia, en esas aguas, ¿no? 30 años en el negocio. Entonces, pues bueno, quieras que no, ver muchas cosas. Este fin de semana hablábamos, ¿no? Misma que estaba hablando con Fernando y esta gente, y decían, no, porque claro, es que nunca pasa nada. Y digo, bueno, no pasa nada hasta que pasa. Y no pasa nada, tú que buceas 20, 30 inmersiones al año, a lo mejor no ves pasar nada. Pero en un centro de buceo en donde se hacen 8.000 inmersiones año, ves pasar muchas cosas. Porque 8.000 inmersiones dan para mucho cada año. 30 años, has visto muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues esa es la experiencia que te construye una idea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué es bueno y qué no es bueno hacer. Obviamente también hemos evolucionado. Hace 20 años veíamos las cosas de otra manera, porque también yo tenía mucha menos experiencia, bueno, Sergio, y por tanto veía las cosas desde otra perspectiva. Vas aprendiendo, vas pegándote bofetadas y vas construyendo una nueva manera de ver la situación. Yo antes buceaba en 60, 70 metros con aire, con una monobotella de 18 y hacíamos unas aventuras de la leche, ¿no? Y ahora no me planteo en absoluto bajar al Naranjito, al hélice, sino con trimix y un bibotella. Mi escala de valores, la asunción de riesgo, ahora soy padre, cambia completamente, tío. Que no sé, antes tienes 20 años, eres ardor guerrero puro y duro, ¿no? A las alambradas. Que si no haces una locura no has hecho nada. No, las haces si no tienes el punto de vista de que te la estás jugando, ¿no? Aunque también es cierto que hubo inmersiones en que miré para arriba y dije, de aquí no sales. Y salí. Y entonces dices, esta no volvamos a hacerla, esta no la repito. Esta no la repito porque me he cagado vivo, ¿no? Y de esas he tenido varias, ¿no? Y ves el cabo del ancla, que igual que ves de arriba y da vértigo, pues de abajo ves que se pierde en la luz del sol, ¿no? Y se pierde. Y dices, estoy muy abajo y no tengo aire. Y dices, búscate la vida como sea, pero arriba no llegas. Y cosas de estas. Entonces dices, vas aprendiendo, ¿no? También es cierto que fue en el 2005, probé el trimix por primera vez. Y aquella inmersión fue en las cuevas con B, que escribía el pescador. Un hombre de aquellos que nos llevó unas piedras que tengo, unas cuevas, ni piedras, ni había nada ahí abajo, ¿no? A 73 metros, donde yo había estado con aire. Yo buceaba el Stanfield a 60 con aire continuamente y éramos la leche. Entonces ya éramos los 4 frikis que hacíamos ese tipo de inmersiones. Y me dieron trimix, y bajé solo a 73 metros, tardé 2 minutos en llegar al fondo, como el coyote. ¿No? Y cuando llego al fondo, solo veía una visión de túnel, pitidos por todos lados, y digo, vaya mierda el trimix este que no me hace nada. Esto es una mierda. Y claro, lo que yo tenía era una narcosis
galopante debido al aire que tenía mis pulmones de arriba todavía y en la sangre y tal. Y en cuanto estuve 1 minuto más, 2 minutos, y empezó el trimix a circular por mi sangre, de repente vi como el túnel se abría, el gris se convertía en un azul claro y empezaba a ver peces y gorgonias y cosas, y dije, ahí va la leche. Qué bueno esto del trimix. Y dice, yo no vuelvo a bucear con aire a esta profundidad nunca más, ¿no? Entonces empiezas a cambiar tu punto de vista, ¿no? Empiezas a meterte en otros campos, empiezas a meterte en otras inquietudes, empiezas a bucear de otra manera, empiezas a mirar internet. YouTube hizo mucho daño. No, me hizo mucho daño a mí personalmente, ¿no? Empecé a meterme en internet y veía a unos tíos que hacían otras cosas que eran completamente diferentes a lo que yo hacía. Y al final dices, no sé qué es eso que están haciendo, pero yo quiero hacer lo que están haciendo esos tíos. Y quiero hacerlo como lo están haciendo esa gente. Y quiero cambiar de mi manera de bucear. Y te vas metiendo poco a poco en eso y te das cuenta que hay otras alternativas, que hay otro mundo de buceo completamente diferente, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De buceo sostenible. Que ya no solamente porque me hacía mi buceo técnico más seguro y me permitía hacer un buceo técnico más relajado, más divertido, sino porque además era un buceo que luego, aplicado al buceo recreativo, esas técnicas aplicadas al buceo recreativo, me permitían un mayor divertimiento. Whispered stars for a road and faster car, and wait, see if it comes true. For a house on distant streets, dream of nights in softer sheets. There's beach, we'll wait. So I know you're tired, so leave it to the tide and that next light. When weather's right, come sailing home, let the dark subside. Just leave it to one side, I'm on your side. When weather's right, come sailing home again. Just leave it to one side, I'm on your side. When weather's right, you say it's swept away. You say it's swept away. Tired, so leave it to the tide and that next light. When weather's right, come sailing home, let the dark subside. Just leave it
you once said I'm on your side. One word is right. You say it's left out. You say it's left out. You say it's left out. En septiembre de 2013 tuvimos el gran placer de participar en una prueba piloto en la que se quería evaluar la viabilidad e idoneidad de abrir al público el Pecio Pou Ferrer, un barco romano del siglo I hundido frente a las costas de Villajoyosa. Ciertamente nos sentimos unos privilegiados al formar parte de las 50 personas elegidas para esta tarea. No todos los días uno puede sumergirse en casi 2000 años de historia de la mano de los arqueólogos que trabajan en el yacimiento, y gozar después de la exposición del museo local con su director como anfitrión. Y tras esto, algo que para mí era desconocido y lejano, apenas relevante, se tornó en parte de mí. Cuando creces, es difícil volver a sentir ese hormigueo en el estómago fruto de la ilusión. Esa emoción de creer que la magia existe, de que se puede viajar en el tiempo, aunque sea solo por un instante. Y eso fue lo que sentimos cuando nos zambullimos y poco a poco una imagen desdibujada en el fondo se transformaba ante nuestros ojos en una bodega cargada de historia, la de un desgraciado navío que terminó sus días cerca del puerto de la ciudad romana de Aión. La historia no solo son datos a memorizar y vitrinas abarrotadas de objetos inertes a observar. La historia es algo que vivir y convertir en parte de uno mismo, sentir que ese patrimonio te pertenece, como en realidad es. Iniciativas como estas ayudan a concienciarnos de que todos estos tesoros históricos que tenemos a nuestro alcance forman parte de nosotros. Y es que la gente solo protege lo que ama, como se enseñó en su día Cousteau, y solo se ama lo que se conoce. Uno de los pecios más famosos y visitados del mundo es sin duda el SS Thistlegorge, un carguero mercante reconvertido en transporte militar durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia y vinculación con el buceo es apasionante, y más si hacemos caso a la leyenda que lo rodea y a su versión más novelesca. El 6 de octubre de 1941 partieron 2 aviones alemanes de la base aérea de Creta con el objetivo de localizar y hundir el Queen Mary. En esa época, este lujoso navío utilizado para el transporte de tropas se había labrado una gran reputación a base de esquivar, gracias a su velocidad y a la pericia de la tripulación, a los submarinos alemanes. Hundirlo se convirtió en objetivo prioritario que asestaría un golpe psicológico en el bando aliado. Esa noche, tras sobrevolar el Mar Rojo sin éxito, los aviones se disponían a volver a la base, cuando, según cuenta la leyenda, divisaron una pequeña luz casi imperceptible en el mar. Los barcos, para no ser localizados, navegaban completamente a oscuras, y esa leve luz dicen que procedían de un marino que había subido a la cubierta a fumar un cigarrillo. Sea cierto o no, una de las bombas de aquellos aviones impactó contra el barco, con tan mala suerte que fue a parar a las bodegas donde se encontraba la munición, provocando una gran explosión y hundiendo irremediablemente el barco. De los tripulantes solo murieron 9, y el resto pudo alcanzar la costa por sus medios, aunque ante la confusión de la tragedia ninguno de los supervivientes supo nunca cuál fue el punto exacto donde se hundió el navío. Esta misma leyenda cuenta que debido a la luz producida por la explosión, los aviones pudieron localizar otro navío, el Rosalind Müller, que transportaba carbón y que fue hundido un día después por los mismos aviones. El SS Thistlegorge fue construido por Joseph Thomson & Son y botado el 9 de abril de 1940 en Glasgow. Pertenecía a la empresa Alvin Line, quien lo bautizó con este nombre utilizando el mismo esquema que los demás navíos de su flota. Se compone de thistle, el cardo, la flor del emblema nacional de Escocia, y gorn, azul en gaélico. También tiene una vinculación especial con el buceo, pues fue el propio Jacques Cousteau quien lo localizó en 1956, llevándose como prueba del hallazgo la caja fuerte y la campana del barco. El descubrimiento lo hizo público en su documental El mundo del silencio.
Con toda esta historia detrás, es normal que dé para relatos como el que escucharéis a continuación de voz de Esther Moreno. Este relato de Fran García apareció en la revista Escápate número 1. Esperemos que os guste tanto como a nosotros. Avanza la tarde, pero la mar acompaña y aún queda luz diurna suficiente como para abordar la intrusión en el vientre del monstruo de acero. La fortuna ha querido que nuestra embarcación sea la única en el entorno, asegurando una penetración solitaria. Iniciamos el descenso, forzando nuestra vista a distinguir más allá de los primeros metros de agua. En breves instantes, la masa maciza de la mole metálica, llena de aristas y contornos angulosos, se define bajo nosotros. La emoción me acelera el pulso. Ha sido mucho tiempo el transcurrido ansiando este momento. Bancos de carángidos, de peces cristal, túnidos y peces murciélago se entrecruzan en nuestro recorrido hasta la cubierta, intentando despistarnos, llamar nuestra atención hacia su baile vital de idas y venidas, intercambiando los papeles de cazador y presa en cada vaivén. Pero el acero viejo nos atrae como si hubiéramos mutado en agujas imantadas. Tengo una cita con la historia. En la cabeza del monstruo buscamos la primera oquedad que nos dé acceso a sus entrañas, una sencilla estancia cuyo suelo está cubierto de restos de carbón. Exige ya el uso de nuestros focos, y la quietud de sus aguas contrasta poderosamente con la insistente corriente que tuvimos que afrontar en el descenso. Pero el pasado me reclama y procedo a las siguientes bodegas, y allí me topo con lo que he visto fotografiado en cientos de ocasiones. Los transportes perfectamente alineados, las motocicletas que ya nadie conducirá a gran velocidad por las arenas del desierto libio, montañas de munición y de fusiles cuidadosamente embalados, grandes cantidades de botas de goma, apenas deterioradas, sutiles aleteos, ligeros movimientos para no alterar la quietud de las cosas, como si no deseáramos despertar al monstruo durmiente, una vez en el interior de su vientre, indiferentes a la presencia de abundantes peces león que cobran vida al recibir la luz de nuestros focos. Avanzamos lentamente, estancia tras estancia, nivel tras nivel. Quiero visitar un lugar que me devuelva el sentido de cementerio militar que con los años y el auge del turismo parece haber perdido este lugar. Y me encamino al puente, a la cabina del capitán. Poco han dejado quienes no respetan nada, pero queda lo suficiente para imaginar a su propietario, súbitamente despertado por la tremenda e inesperada explosión en una madrugada de octubre de 1941, cuando la guerra no estaba ganada ni parecía fácil que lo llegara a estar algún día. Las órdenes y contraórdenes, las carreras apresuradas por cubierta, los gritos de los heridos, las 9 víctimas que el gigante herido se llevaría consigo al fondo para el resto de sus días, ya como pecio, como tumba eterna. Despierta, Fran. Sigue tu viaje. Más allá, los vehículos acorazados y las pesadas locomotoras desplazados por la fuerza que abrió el boquete en la piel metálica del buque. Fuera de su elemento, parecen reclamar a gritos con las abiertas bocas de sus boilers que al menos se les devuelva al conjunto al que pertenecían, ya que no podrán cumplir con el destino para el que fueron creados. Sobrevuelo la enorme herida del gigante, en la que se hace difícil distinguir unos restos de otros, y ya en la popa sobrepaso desdeñosamente las piezas de artillería que no tuvieron tiempo de llevar a cabo la labor encomendada en su momento. Busco lo que siempre me pone en perspectiva respecto a lo relativo de las dimensiones humanas y de los pecios, la hélice. Desciendo por popa, me aproximo a ella con respeto. Enorme, ancha y filosa. El paso de incontables manos humanas que han buscado lo mismo que yo ha limpiado de concreciones el borde de una de sus palas, que se antoja así tan capaz de penetrar el agua y realizar su misión como hace 70 años. Me aproximo a mis límites de no descompresión,
y busco el cordón umbilical que me ayudará a oponerme a la corriente en mi ascenso a superficie. En los minutos que transcurren hasta alcanzarla, hierven imágenes mi memoria, saturada de impresiones entrelazadas con recuerdos de una historia que no viví personalmente, pero que he recreado y anticipado decenas de veces en mi imaginación. Allá abajo queda el SS Ciselgon, al que regresaré antes de que mi destino acabe siendo el suyo. Pues hasta aquí este primer programa. Esperamos que os haya resultado ameno y entretenido. Esperamos mejorar en los próximos programas, tanto en contenidos como técnicamente. Me gustaría recordaros también los múltiples medios que tenéis para contactar con nosotros. Cualquiera de ellos es bueno para hacernos llegar vuestras sugerencias, impresiones, opiniones y aportes sobre en qué podemos mejorar y qué os gustaría escuchar. Y por qué no, ofrecimientos de posibles colaboraciones. En Twitter podéis encontrarnos en @cluboceanides, por correo en info@cluboceanides.org, en Facebook en http://facebook.com/buceo.urjc, y por supuesto en el blog www.bajolasolas.org. Pues nada, os espero en el próximo programa. And in 1,000 years, when all our bones have disappeared and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. 'Cause we are just a memory replaced. Free yourself, release yourself. The burdens that you carry all will topple in the end. And every bad decision that was weighing on your mind, every failed mission, every ladder left unclimbed, it all just blows away. And in 1,000 years, when all our bones have disappeared and every word has been erased, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Oh, through the centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste, still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. 'Cause we are just a memory replaced.